Estás escuchando Más allá de los libros. Bueno, toda esta idea de empezar a cantar los cuentos con los que todos nos hemos criado, pues viene un poco de casualidad. Yo empecé a tocar la guitarra un día preparando un concierto que tenía en un bar de Valladolid y justo acababa de descargar una versión, una traducción de los cuentos de Andersen y me encontré con este de La Sirenita que tiene tantas versiones un poco dulcificadas y me encontré otra vez con la versión más cruda que recuerdo en la escuela del pueblo. Esa misma versión y me pareció necesario darle un poco de justicia poética a La Sirenita, un poco de tiene que salirse con la suya, tiene que haber un rincón para ella, tiene que ya que muere, tiene que haber un poco de justicia para ella. Entonces decidí hacer esa canción, empecé a hacerla justamente por el final, cuando dice esa voz narrativa, ese yo poético, que prefiere pensar que al menos cada vez que el príncipe vuelve a bañarse en el mar, ella le envuelve cada vez que viene una ola. Y eso sería una especie de microrrelato, ¿no? Si quieres, y después todo el resto de la canción sería una preparación para ese final, una especie de contenido adicional jugando con varios narradores, en el que empieza narrando el príncipe, una especie de omnisciencia selectiva múltiple, ¿no? Empieza narrando el príncipe, lo que sucede en el momento en el que ella le salva del naufragio, luego es ella quien habla cuando hace el trato con la bruja y así vamos encaminándonos hacia ese final en el que no habla ninguno de los personajes y es la voz de un narrador externo en la que se mete a contar ese final más justo, ¿no? Primero seleccionarlo muy bien, ¿no? Que, como decía, es una manera de convertirlo en poesía o microrrelato, es una manera de convertir el cuento que hay en otra cosa. Entonces eso exige lo primero una buena elección y después un análisis estructural. Tengo que meterme a destripar el cuento, ¿no? Mucha gente me dice que los cuentos que haces le cambias el final a La Sirenita. Y yo sí, pero es que hay un poco más que eso, ¿no? Y empiezo mirando los personajes, cómo puedo cambiar el narrador, si hay algo que quiera cambiar, si hay algún aspecto que me llame la atención. En Barba Azul, por ejemplo, me llama la atención la contingencia que expresa una frase de Perrol. ¿Y qué ves desde la ventana?, le dice la hermana a la mujer de Barba Azul cuando la tiene encerrada. Dice, solo el sol que polvorea y la hierba que verdea. Y eso sigue estando. Aunque Barba Azul muera, aunque muramos nosotros, aunque muramos tú y yo, la hierba va a seguir siendo verde y el sol va a seguir iluminándonos. Entonces me interesaba meter la historia, por ejemplo, en romance, que es un verso que viene muy bien. En realidad son cuartetas o redondillas, ahora no recuerdo muy bien. No es un romance al uso, pero sí que mantiene el verso octosílabo con rima que viene fenomenal para poemas narrativos. Entonces me interesaba meter ese verso de solo el sol que polvorea y la hierba que verdea en medio de cada una de las estrofas de romance, como una especie de pausa, o de parar el tiempo del relato para hacerlo de alguna manera universal. Y en el caso del Soldadito de Plomo, lo que me interesaba era, bueno, el primer encuentro fuerte que tuve con el Soldadito de Plomo de Andersen fue que, bueno, yo las versiones con las que había trabajado de pequeño, no había trabajado con ninguna, las que había leído de pequeño, eran, bueno, endulzaban un poco el final, ¿no? A la manera de dar justicia como yo he intentado dársela a La Sirenita. Y al final, lo que había después del fuego era una lentejuela en forma de rosa de la bailarina y el plomo derretido del soldadito con forma de corazón. En Andersen no lo hay. Entonces me interesaba mucho que al final pudiera arrancarle un baile. ¿Y cómo contamos eso si el soldadito ya ha muerto y no? Haciendo que lo cuente la caja de música. Entonces empezamos pintando un poco lo que es la habitación. Omitimos todos
según los análisis según los esquemas de prop, El soldadito de plomo podríamos decir que es un cuento de alejamiento, ¿no? En el que el protagonista se marcha de su hogar y tiene que recorrer varios lugares. En el caso del soldadito, pues es el vientre de la ballena, sería también un símbolo de caída un tanto placentero, porque al final consigue salir ileso. Va por la alcantarilla, va por la ventana, a la pescadería, hasta que vuelve a la casa del niño, y entonces todo eso no me interesaba tanto, y yo lo que quería era arrancar ese baile. Entonces simplemente pintamos un poco el marco en el que se iba a desarrollar, y para que el soldadito al final pudiera hablar desde un tiempo presente narrativo en el que ya el soldadito no está, tiene que hacerlo otro personaje, y es la caja de música que se abre, y cuando le dan cuerda canta los versos que el soldadito le dijo a la princesa, a la bailarina, en la hoguera. Pues en este proyecto la música ha sido muy generosa conmigo, porque me ha dado muchísimo más de lo que yo pude pedirle en un principio, ¿no? Yo conté con mis amigos de un grupo que tenía antes, que se llamaba El Original, con Javier Luna, con Javier Azofra, y sobre todo con Alejandro Cera, que está estudiando en la Escuela Musiquene de Donosti. Él es trompista, pero es un compositor inconmensurable y respira música por los cuatro costados. Entonces no le costó prácticamente nada pensar unas melodías que acompañaran a todo este proyecto, casi sin yo pedírselo. Él ya sabía lo que las canciones necesitaban antes de tener yo que decir nada, y eso es increíble, y es increíble poderlo hacer juntos desde un principio componiendo. Ha sido mi mano derecha en todo esto. Estás escuchando Más allá de los libros.